¿Estás encontrando problemas a la hora de comprimir tus señales y de controlar lo que tus compresores te entregan? ¿Tienes dudas a la hora de establecer tu ratio, tu ataque, tu release, a la hora de, de comprimir cualquier pista de tu mezcla? ¿Te gustaría conocer un método de compresión en 3 sencillas etapas que yo mismo utilizo en mi día a día y que estoy convencido de que te va a ayudar a ti a aplicar compresión de una forma mucho más consciente y mucho más controlada? Quédate conmigo porque sin duda este vídeo es para ti. Saludos, camarada de produceaudio.net. Hoy vamos a hablar de compresión consciente. Voy a compartir contigo un sistema, un método de compresión en 3 sencillas etapas que te va a ayudar muchísimo a aplicar control dinámico a tus pistas de forma intuitiva, de forma controlada y, como te digo, de forma consciente. De hecho, es un método en 3 sencillas etapas que consiste, en primer lugar, en pensar en el ratio, en la proporción que vamos a utilizar en nuestro compresor y vamos a decidir con qué agresividad vamos a querer comprimir la señal para establecer ratios más livianos, 2-1, 3-1, 5-1, o ratios más agresivos, 6-1, 10-1, 20-1, 100-1, según lo que necesitemos en cada caso. El segundo paso será pensar en el umbral y vamos a ir reduciéndolo o incrementando el input si el umbral es un umbral fijo, que es lo que sucede en compresores analógicos clásicos, hasta que tengamos una reducción de ganancia probablemente entre 3 y 10 dB según necesitemos, porque a partir de, digamos, 8 o 10 dB de reducción de ganancia, la compresión va a ser muy perceptible y en algunos casos querremos que sea así, pero probablemente en otros no querremos que se note tanto. Por eso vamos a jugar con el umbral de forma consciente hasta conseguir lo que necesitamos. Por último, nos vamos a ocupar de nuestro ataque y de nuestro release y vamos a ir modificando el ataque según el grado de redondeo o de agresividad que busquemos para la señal que estamos comprimiendo y también estableciendo el release según lo cercana, lo in your face que queramos la señal o lo aplastada que queramos que esa señal se quede en la mezcla. Y por último, vamos a compensar la ganancia de salida del compresor para hacer un matching de volumen entre lo que entra en el compresor y lo que sale del compresor una vez que el compresor ha hecho su magia. Estoy aquí en Pro Tools trabajando en esta mezcla. Y quiero comprimir mi bombo, que realmente es una combinación de un bombo grave y de un bombo agudo, un bombo, digamos, dentro, ¿no? Esta es la combinación de ambos sonidos que están ruteados aquí a esta pista auxiliar. Y pues yo he puesto aquí un compresor en el que estoy aplicando esta metodología en 3 pasos que quiero compartir contigo. En primer lugar, he establecido mi ratio. En segundo lugar, con los parámetros de ataque y release que traía por defecto, he establecido mi umbral. Y luego he retocado en tercer lugar tanto el parámetro de ataque como el parámetro de release, para acercar el bombo al sonido que estoy buscando. Fíjate cómo cambia ese bombo cuando activamos el compresor. De hecho, estoy compensando también un poquito la ganancia de salida una vez que el compresor está actuando sobre la señal. Vamos a escuchar esa batería en contexto, ese bombo con la batería. Y fíjate que, aplicando esta metodología de compresión en 3 pasos, estoy acercando el sonido de bombo, al sonido objetivo que me he propuesto para esta mezcla, a base de, como te decía, en primer lugar, establecer el ratio, establecer la proporción que creo adecuada para este compresor, ¿no? Para este bombo. Después he ido, bajando el umbral hasta que tengo un punto en el que tengo la reducción de ganancia que necesito y después he ido retocando mis parámetros de ataque y de release. Y he compensado la ganancia de salida para que lo que entra y lo que sale del compresor tenga un volumen similar.
De hecho, recuerda, camarada, que lo que acabas de ver es solo una migajita, solo una pequeña porción del gran pastel que supone mezclar con control de cada detalle y de cada decisión y de aplicar procesamiento con la oreja y con la cabeza. Lo que has visto es una solución a un problema real que yo he detectado y razonado antes de lanzar un plugin o pensar en técnicas o pensar en parámetros. No te quedes con los números, no te quedes con las perillas del plugin y quédate con la filosofía de análisis, detección y solo entonces solución de cada uno de los problemas que hemos detectado con nuestros plugins de EQ o de compresión o de efectos, con una serie de parámetros concretos, etcétera, etcétera, etcétera. No caigas tú también en el tan extendido síndrome de la migajita en el que está cayendo la mayoría de dueños de home studios, que ven un tip en YouTube y automáticamente piensan, así es como se comprime una voz, así es como se ecualiza un bombo, pues lo voy a aplicar en todas mis voces o en todos mis bombos y ya deberían sonar profesionales. Esto no funciona así. Eso es trabajar como un pollo sin cabeza, como te decías, sin analizar, sin detectar problemas y sin aplicar soluciones de forma consciente. De hecho, recuerda que lo que aparece en YouTube, lo que vemos en los anuncios de las grandes marcas de plugins y de hardware, tiene que ver con tips, con plugins, con equipos, pero es la puntita de una gran pirámide que permanece oculta. Y esto que he compartido contigo hoy forma parte de esa puntita, pero tú tienes que tener en cuenta todo lo demás si quieres que las soluciones que tú aplicas a los problemas de tus mezclas sean realmente efectivas. Y en primer lugar, tienes que mezclar con todo ordenado siempre de la misma forma para poder centrar tu atención en resolver ese rompecabezas que supone mezclar, digamos, un set de multitracks sin pelearte con tus plugins, con tus ruteos o con tus botones mientras trabajas. Ese es el primer estrato, que permanece oculto para la gran mayoría y que tiene que ver con un entorno de mezcla donde todo está bajo control. En segundo lugar, tienes que entender cómo analizar tu sonido en bruto, cómo compararlo con tus referencias comerciales y cómo anotar cada problema que debes resolver para sonar como quieres sonar. Eso es trabajar de forma consciente. Así entenderás además qué debes procesar, con qué parámetros, con qué plugins y con qué técnicas tienes que procesarlo y sobre todo, por qué tienes que procesarlo para no trabajar, como te decía antes, como un pollo sin cabeza. Ese es el segundo estrato que permanece invisible para la gran mayoría. Una metodología basada en analizar los brutos y detectar los problemas que queremos solucionar antes de lanzar un solo plugin. Por último, deberías pensar en implementar un protocolo eficiente para resolver los problemas que has encontrado de uno en uno y trabajar así sin fugas de calidad involuntarias, sin dudas o lagunas típicas del autodidacta que está mirando vídeos en YouTube como un pollo sin cabeza y aplicando soluciones de forma consciente y de forma justificada para resolver los problemas que has encontrado antes de lanzar tus plugins. Ese es el estrato más importante de la pirámide, una metodología de mezcla eficiente que te ayude a aplicar soluciones a todos los problemas que has detectado de forma consciente, paso a paso, enfrentándote a un enemigo cada vez y nunca dejándote nada por hacer y ninguna decisión por tomar. Esto es mezclar de forma consciente, pero la inmensa mayoría se queda en la puntita, en los tips, en los plugins, en los parámetros, en los equipos y se olvida de lo que realmente entrega resultados, de lo que realmente tiene que ver con la mezcla consciente. De hecho, si tú quieres aprenderlo todo acerca de entornos de mezcla bajo control, de análisis de brutos y detección de problemas y, por supuesto, de una metodología eficiente que te ayude a aplicar soluciones paso a paso, no te pierdas el videotraining que preparo para ti, en el que voy a compartir contigo 3 secretos que si interiorizas y aplicas de forma consciente van a transformar tus mezclas mañana mismo. Con el setup que ya tienes, con el DAW y los plugins que ya tienes y desde el dormitorio o home studio desde el que trabajas a día de hoy. Y para recibir el enlace de acceso en tu bandeja de entrada solo tienes que pulsar el enlace que hay debajo de este vídeo, introducir tu nombre y tu email y yo te voy a dar acceso directo a este videotraining para que puedas verlo hoy mismo si quieres. Recuerda, si quieres mezclar de forma consciente tienes que tener bajo control absolutamente todos los estratos de la pirámide y no quedarte con lo que está a la vista de todos olvidándote de lo que permanece oculto. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Por eso, pulsa en el enlace que hay debajo de este vídeo, introduce tu nombre y tu email y yo te voy a hacer llegar el acceso directo al training que, como te digo, contiene 3 fundamentos que si interiorizas y aplicas con cabeza, lo vas a notar en tu sonido final mañana mismo. Recuerda, pulsa el enlace que hay debajo de este vídeo o vete a produceaudio.net para regalo. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.